Bueno, por alguna razón, en estos últimos años y sobre todo gracias a Internet, los textos apócrifos han cobrado mucha relevancia. Últimamente se han difundido muchas teorías sobre supuestas historias que se cuentan como si fueran ciertas, pero que forman parte de los textos apócrifos. Pero bueno, ¿qué son los textos apócrifos? Apócrifo significa oculto, viene del griego apócrifos, aquí está, y se refiere a todos los textos antiguos que jamás fueron incluidos en el canon de la Septuaginta ni la Biblia. Es decir, la Septuaginta, la traducción más antigua que tenemos del Antiguo Testamento, que está en griego, ni en la Biblia que tenemos actualmente. También hablo al respecto en mi video sobre cómo se formó la Biblia, pero bueno. Algunas características de los apócrifos son: suelen ser contradictorios entre sí y con respecto a los textos canónicos, es decir, los que sí están en la Biblia, se contradicen, por lo tanto no son compatibles. Suelen buscar respaldo en sus supuestos autores, haciendo mucho énfasis en quién los escribió supuestamente, es decir, el Evangelio de Pedro, que obviamente no lo escribió Pedro, pero lo llaman Evangelio de Pedro porque buscan un respaldo en decir, como es de Pedro, entonces lo escribió Pedro, entonces le da más credibilidad. Pero si ves su contenido, no tiene nada que ver con el resto de la escritura. Y los padres de la iglesia refutaron ampliamente prácticamente todos los textos apócrifos. Presentan un lenguaje simple, llano y conciso, sin adornos, como la mayoría de los libros en la Biblia, que son muy, digamos, sencillos, van al grano, no se pierden en detalles y poseen una especie de conocimiento oculto, que es lo que les da su nombre. O sea, lo que llama la atención de estos textos es que presentan cosas, digamos, ocultas o que no todo mundo sabe. Y de ahí viene su nombre, apócrifos, que es oculto en griego. Ok, algunos de los textos apócrifos del Antiguo Testamento, porque son un montón, que me puedo encontrar son estos de aquí. Son muchísimos y hay todavía más. Primer libro de Adán y Eva, segundo libro de Adán y Eva, libro de los jubileos, Asunción de Moisés, primer libro de Enoc, segundo y tercer libro de Enoc, que estos dos no tienen nada que ver con el primero. El martirio de Isaías, Salmos de Salomón, Samuel apócrifo, Testamento de los 12 patriarcas, Oráculos civilinos, Génesis apócrifo, Testamento de Abraham, Carta de Aristeas, Ascensión de Isaías, las Odas de Salomón y el libro de Noé. Ahora, de entre estos, los más extraños o los más llamativos o populares que me encontré son los siguientes. Primer y segundo libro de Adán y Eva narran la vida de Adán y Eva después de ser echados del Edén, sin, digamos, nada particularmente extraño, pero sí interesante. Que, a ver, que sea verdad es otra cosa. O sea, son libros apócrifos, son libros que por algo jamás fueron considerados como parte de la escritura. Pero bueno, es llamativo, aunque no recomendable. Primer libro de Enoch, que narra la caída de los ángeles, los Nefilim o los gigantes, y los viajes de Enoch al paraíso. El primer libro de Enoch también es muy popular hoy en día, pero pues realmente jamás fue, digamos, considerado siquiera como verdadero. O sea, es nada más muy llamativo, muy interesante, pero muy complicado y con muchas analogías muy difíciles de explicar. El segundo libro de Enoch, que no tiene nada que ver con el primero, que narra un supuesto viaje de Enoch al cielo y que Enoch es transformado en el ángel Metatrón, y de ahí un montón de teorías así muy raras. Y después la historia de Matusalén, el hijo de Enoch. Y después el tercer libro de Enoch, que es similar al segundo, narra también la historia esta de que de que Enoch, según esto, fue ascendido al cielo y convertido en un ángel. Se menciona brevemente a Lucifer y también algunos supuestos secretos cosmológicos sobre la creación del universo y cómo está relacionado entre sí, cosas así por el estilo. El Testamento de los 12 Patriarcas, que es un conjunto de versículos atribuidos a los hijos de Jacob, o sea, los de las 12 tribus de Israel, escrito en un estilo similar al libro de la sabiduría o de los proverbios. Los oráculos civilinos, supuestas profecías de la Sibila, que es la que está aquí, que era una profetisa, que lo más seguro es que no haya existido realmente, y es un personaje pagano.
Y en este libro profetiza la extinción del propio paganismo. Un poquito extraño, pero bueno, ahí está. Génesis apócrifo, que relata la vida de Noé antes, durante y después del diluvio y parte de la vida de Abraham. La carta de Aristeas, que narra la historia de Demetrio de Falero, que era bibliotecario de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría construida por Alejandro Magno, donde según esto solicita al rey Ptolomeo II traducir la Biblia al griego, es decir, hacer la Septuaginta, y el libro de Noé, que narra lo mismo que el libro de Enoc, solo que según esto siendo escrito por Noé. Ahora, en cuanto a los textos apócrifos del Nuevo Testamento, hay muchísimos, demasiados. Yo solo puse los más conocidos, o los que por lo menos se sabe que existen, o que llegaron a existir. Primero, los evangelios gnósticos, que ojo, con que se llamen evangelios no significa que sean verdad, para empezar. Significa que narran la vida de Jesús, y se les llama así solamente, digamos, para clasificarlos de cierta forma, pero no son verdaderos, jamás han sido considerados como verdaderos por prácticamente nadie. Solo sectas y grupos raros a través de la historia. Que son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Marción, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, Judas Iscariote, el Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de Valentín o Evangelio de la verdad, también lo llaman, aunque no es verdad, y el Evangelio griego de los egipcios. Ahora, el gnosticismo es una herejía que niega la divinidad de Cristo. Creían en un Dios bueno y en un Dios malo, es decir, politeístas, y creían que todo lo relacionado al espíritu es bueno, todo lo relacionado al cuerpo y a lo material es malo. ¿Sí? Ahora, ellos creían que la forma de salvarse era por medio de adquirir conocimientos ocultos, por medio de una, digamos, iluminación de conciencia propia de los apócrifos, precisamente, como oculto. Sí, entonces era una secta de los primeros siglos que aún sigue presente más o menos hoy en día, y fueron los que propagaron estos libros. Ahora, los evangelios de la natividad. Tenemos el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo, es decir, que se supone que sería Mateo, el evangelio de la natividad de María y el evangelio secreto de la Virgen María. Ahora, narran la infancia de la Virgen María y el nacimiento de Cristo. Y si bien algunos de sus pasajes son reconocidos como verdaderos por tradición, es solamente por tradición. O sea, por ejemplo, narran los nombres de los Reyes Magos, ciertos acontecimientos en la Virgen María, de su infancia, los nombres de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, aspectos así por el estilo. Pero estos los creemos no porque estén en estos libros, sino por tradición. Es decir, son elementos que pertenecen a la tradición que fueron incorporados en estos libros, no al revés, ¿sí? Ahora, los evangelios de la infancia, que son los evangelios de la infancia de Tomás, evangelio árabe de la infancia, historia de José el Carpintero, evangelio armenio de la infancia y el Liber de Infancia Salvatoris o el libro de la infancia del Salvador. Pretenden narrar la infancia de Jesús, es decir, digamos sus años ocultos, con supuestos milagros y prodigios realizados por Jesús cuando era niño. Pero sabemos porque el mismo Cristo lo dice que él jamás realizó ningún milagro, ningún prodigio hasta las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque se acaba el vino. La Virgen María le dice a Cristo que se ha acabado el vino, que por favor haga algo, y Jesús le dice: mujer, no ha llegado mi hora. Es decir, no ha llegado la hora de que él se manifieste por sí mismo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, es más que improbable que antes de ese momento ya lo haya hecho. Así que prácticamente ahí con eso el mismo Cristo está desarmando todas estas historias que no son ciertas. Ahora, los evangelios de la pasión y la resurrección, que son el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, también conocido como Hechos de Pilato. En algunos casos también lo he visto como cartas de Pilatos, pero bueno. Evangelio de Bartolomé, evangelio de Gamaliel. Tienen tendencia donatista. El donatismo era una herejía de los primeros siglos, que también sigue estando medio presente, que niegan la encarnación de Cristo. Ellos creían que el cuerpo de Cristo era como un holograma,
o una ilusión, pero ellos creían que en realidad Cristo no tenía cuerpo o no estaba conectado con su cuerpo, ya que narran que Cristo no sentía dolor, así que él realmente no sufrió, solamente fingió que sufrió, que pues no tiene ningún sentido. Supuestos hechos sucedidos antes y después de la pasión de Cristo y muchos otros acontecimientos. Algunos de estos, creo que estos dos, el de Bartolomé y el de Gamaliel, son, digamos, narran la historia completa de los demás evangelios, pero son completamente contradictorios tanto entre ellos como con el resto de los evangelios, los que sí son verdaderos. Después los evangelios asuncionistas, que hablan sobre la asunción de la Virgen María, que son el libro de San Juan Evangelista y el libro de Juan, arzobispo de Tesalónica. Ahora, aunque la Iglesia reconoce este hecho, que María fue asunta al cielo, estos textos no son reconocidos como verdaderamente inspirados ni se reconoce que ellos hayan sido sus verdaderos autores. Son apócrifos. Es decir, aunque de cierta forma le hubiera convenido a la Iglesia incorporar estos textos en la Biblia, ya que creemos que es cierta la asunción de la Virgen María, primero está la verdad, y la verdad es que no se sabe quién los escribió y no son textos inspirados. Así que se quedan fuera. Ahora, ya entrando en detalles, algunos de los más interesantes de estos textos son el Evangelio de María Magdalena. Este libro forma parte de los evangelios gnósticos, es decir, los que negaban la divinidad de Cristo y buscaban la salvación en conocimientos ocultos. Utiliza la imagen de María Magdalena como una especie de depósito de la sabiduría de Cristo. Es decir, propone que María Magdalena fue, digamos, la persona a la que Cristo le confió secretos que no le confió a los demás apóstoles. Algo así por el estilo. Entonces, después insinúa que el apóstol Mateo, que escribió un evangelio que sí está en la Biblia, predicó el evangelio según María, o según María Magdalena, y no el evangelio según Cristo. Una locura, lo sé, pero bueno. El evangelio de Judas Iscariote, bastante controversial, narra la supuesta revelación de Cristo a Judas 3 días antes de la Pascua, diciéndole que lo tiene que entregar para que le den muerte. Es decir, es Cristo el que le dice a Judas: traicióname para yo poder morir y salvar a todos, así que pone a Judas como el personaje gracias al cual Cristo nos dio la salvación. O sea, totalmente erróneo, pero bueno. Evangelio de Valentín o Evangelio de la Verdad. Valentín es la persona a quien se le atribuye este evangelio, supuesto evangelio, y describe que la salvación es por medio del conocimiento oculto, es decir, el gnosticismo, porque Valentín, que fue un personaje de la iglesia primitiva, era muy promotor de esta idea del conocimiento oculto y cosas así por el estilo. El protoevangelio de Santiago, atribuido, según esto, a Santiago el Menor, primo de Jesús, narra la historia previa al nacimiento de Cristo. Este evangelio, bueno, este escrito era muy, digamos, aceptado por Orígenes, pero no por el resto de los padres de la iglesia, ya que pues es contradictorio con ciertos otros escritos, incluso con la propia tradición, ya que según este escrito la familia de la Virgen María era súper rica y pues no, la tradición nos dice que más bien eran una familia bastante humilde, entre muchos otros detalles que son contradictorios tanto con la escritura como con la tradición. Proto significa antes, es decir, antes del evangelio. Protoevangelio, antes del evangelio, porque narra supuestamente acontecimientos previos al nacimiento de Cristo, que es cuando comienza el evangelio. Los evangelios de la infancia, en general todos, narran supuestos milagros hechos por Jesús cuando era niño, que no tiene ningún sentido. El evangelio de Pedro narra la pasión de Cristo, con diferencias muy notables con respecto a los 4 evangelios canónicos, muy diferentes. Es de tendencia donatista, es decir, propone que Cristo en realidad nunca tuvo un cuerpo como tal, y narra el momento exacto de la resurrección, lo cual no está en los evangelios, o sea, literalmente el momento en el que Cristo sale del sepulcro. Y por último, el evangelio de Nicodemo o los hechos de Pilato comentan el descenso de Cristo a los infiernos, lo cual
Sí creemos, está en el credo de los apóstoles, pero no creemos en este libro, no creemos en este escrito. Y una supuesta carta de Pilato al emperador Claudio, narrándole lo que sucedió con Cristo y la crucifixión, etc. Y también narra la curación de Tiberio, por la imagen de Verónica. Verónica, que fue la mujer que limpió el rostro de Cristo y su rostro se quedó plasmado en la sábana o en la tela que utilizó. Sí creemos también esta historia, pero no porque esté en este escrito, sino por tradición. Ahora, algunos textos perdidos que se sabe de su existencia, se sabe que en algún momento de la historia existieron y se tiene cierta idea de su contenido, aunque no se tienen estos libros, son todos estos, más muchísimos más, pero los más, digamos, propagados o los más populares hoy en día son el Evangelio de los Hebreos, que presupone que Cristo procede del Padre y del Espíritu Santo, completamente erróneo, y fue altamente criticado por los padres de la Iglesia, por este y por muchos otros errores más, pero esta es, digamos, la tesis principal de este texto. El Evangelio de los Ebionitas, que propone el adopcionismo, que es otra herejía, la cual dice que Cristo nació siendo solamente hombre y fue adoptado como hijo de Dios. Es decir, propone que Cristo fue creado y no engendrado. Y fue duramente criticado por San Epifanio, que está aquí. De hecho, lo único que sabemos de este evangelio son las citas de San Epifanio en sus escritos, precisamente para refutarlas. Lo mismo que con el evangelio de Eva, utilizado por muchas sectas en los primeros siglos que proponían una visión muy sexualizada de la fe y narra todo tipo de aberraciones y de sacrilegios que hacían ciertas sectas a comienzos de la Iglesia. También sumamente criticado y refutadísimo por el mismo San Epifanio, y lo mismo, las únicas frases de este escrito que conocemos son las citas de San Epifanio que él escribió para después refutarlas, pero se sabe que en algún momento existió completo. Y pues bueno, estos son algunos de los apócrifos más extraños que existen, o más populares, o más conocidos. Cabe mencionar también que estos textos no son para nada recomendables. No los busques ni por curiosidad. O sea, están repletos de, como decía San Jerónimo, porque una vez le preguntaron, un amigo de él le dijo, oye, mi hija quiere leer los textos apócrifos. Y San Jerónimo le dijo, ok, son respetables en cierta forma porque narran algunas cosas que creemos, pero es muy difícil encontrar una pepita de oro en medio de una pila de excremento. Eso fue lo que le respondió. Así que no son para nada recomendables como lectura, ni espiritual ni recreativa, porque no son ninguno de los dos. No los busquen, no los lean, no los recomiendo. Yo he leído varios, quisiera no haberlos leído. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscríbete, activa las notificaciones, guarda este video en algún lugar si te fue de utilidad. Muchas gracias y nos vemos pronto.